Bueno, bienvenidos. Ay, ¿qué pasa? Bienvenidos a la primera clase de la guía 4, que la guía 4 es sobre relaciones de trabajo y un poquito también sobre motores moleculares. Vamos a hablar sobre todo de relaciones de trabajo. Vamos a hacer un pequeño comentario sobre motores moleculares. En la página ya está puesta la guía y también están puestos los ejercicios que tienen que hacer, así como la fecha límite, que es la misma fecha límite que la de la guía anterior, como ya saben que la cosa va, las guías van de dos en dos. Bueno, en la guía hay un problema sobre motores moleculares, pero hemos decidido que no lo vamos a poner como obligatorio. En todo caso es un problema muy sencillo y está ahí para el que quiera, para el que tenga ganas de jugar un poco con este tema. Entonces, la mayor parte de esta clase va a ser sobre relaciones de trabajo, que es lo que acaban de ver en la teórica con Esteban. Así que, bueno, vamos a volver sobre estos mismos temas. Lo único que lo vamos a enfocar de una forma distinta, sin pasar por la teoría de Onsager-Matchloop. Y bueno, entonces, como es un enfoque distinto, me parece que puede ser, espero que sea, un buen complemento al enfoque que le dio Esteban. Así que bueno, empezamos con relaciones de trabajo. Y entonces para fijar las ideas, nos vamos a concentrar en un sistema en particular, un tipo de sistema particular, que es este, que es una goma elástica atada a una pared, cuya longitud nosotros podemos controlar porque tenemos este extremo, lo tenemos sujeto. Así que este va a ser nuestro sistema, una goma elástica de la que controlamos la longitud y podemos decidir la longitud que tiene la goma. Y además vamos a considerar un proceso o una clase de procesos en particular, que es un proceso muy sencillo que les cuento ahora en detalle porque después vamos vamos a usar algunos elementos de este proceso. Entonces el proceso es el siguiente. Empezamos inicialmente con nuestra goma en equilibrio con un reservorio a una temperatura T. Y la longitud de la goma es una dada longitud Li. Empezamos así. Y entonces lo que hacemos, en el instante t igual a 0, perturbamos la goma de una forma que puede ser cualquiera, puede ser, no tiene por qué ser una cosa suave, puede ser una cosa violenta, de forma, o sea, ¿cómo la perturbamos? Bueno, usando nuestra habilidad para cambiar la longitud, pues hacemos que la longitud sea una dada función del tiempo. A esta función del tiempo le llamamos el protocolo. Vamos a hablar bastante de esta noción vamos a usar bastante esta palabra protocolo para referirnos a la función del tiempo que es la longitud de la goma. Bueno, esto. O sea, a t igual a 0 perturbamos la goma cambiando su longitud y esto dura un tiempo tau. Y a tiempo tau la longitud pasa a ser una cierta longitud LF, que no tiene por qué ser igual a la inicial, y a partir de ese momento dejamos la longitud fija y esperamos hasta que la goma vuelva a equilibrarse con el reservorio. Y bueno, y durante todo este proceso, que en realidad hay bastante libertad el proceso puede ser de muchos tipos distintos, o sea, estos son, digamos, es una clase de procesos, pero sí que le pedimos al proceso que en todo el proceso el sistema solo intercambia calor con el reservorio. No puede intercambiar calor con otros sistemas. Bueno, este es el proceso que vamos a considerar. Tenemos una goma en equilibrio con un reservorio, la estiramos, contraemos, hacemos lo que sea, hasta llegar a una determinada longitud nueva de la goma y ahí esperamos que se vuelva a equilibrar con el reservorio y no permitimos que la goma intercambie calor con nadie más que no sea el reservorio. Bueno, entonces, para este proceso, tenemos un proceso que tiene fijos la longitud, o sea, el estado inicial, que es el estado de equilibrio inicial, que es el estado LI-T, y el estado de equilibrio final, que es el estado LF y T también, porque estamos con el mismo reservorio, y solo podemos intercambiar calor con ese reservorio, así que en estas condiciones aplica el teorema de máximo trabajo que ustedes ya dominan mucho porque lo aplicaron en la guía 2. Solo que aquí, bueno, y por eso quizá debería pedir disculpas,
o sea, vamos a pensar en el trabajo hecho sobre el sistema. El teorema de máximo trabajo nos decía que hay un máximo trabajo que el sistema puede entregar. Ahora vamos a estar pensando en el trabajo hecho sobre el sistema. Por eso Esteban mencionó en su clase que usaremos una convención distinta en la práctica que en la teórica. Bueno, vamos a pensar en el trabajo que nosotros hacemos sobre el sistema. Entonces, si el trabajo que el sistema entrega tiene un máximo, una cota máxima, no puede pasar de un cierto valor, el trabajo que hacemos sobre el sistema tiene una cota inferior. No podemos, hay un trabajo mínimo que necesitamos hacer sobre el sistema. Bueno, vamos a repasar este argumento del teorema de máximo trabajo, que en este caso será de mínimo trabajo, porque estamos hablando de trabajo sobre el sistema. Pero es el argumento que ya ustedes dominan a la perfección. El trabajo hecho sobre el sistema está dado por esta ecuación y la segunda ley, dado que solo intercambiamos calor con un reservorio, nos dice esto. Combinando estas dos cosas, tenemos que el trabajo que hacemos sobre el sistema no puede ser menor a esta cantidad. Entonces, en este caso, además de conocer el estado inicial y final, estamos diciendo que el estado inicial y el estado final tienen los dos la misma temperatura del reservorio. Así que, en este caso, esta cantidad no es otra cosa que la diferencia de energías libres entre el estado inicial y el estado final. Así que, bueno, la termodinámica, la segunda ley, ante el proceso que acabamos de describir, nos dice que el trabajo que hacemos sobre el sistema no puede ser menor al incremento de energía libre. Pero bueno, esto no puede, no puede ser que esta ley se cumpla a rajatabla, no puede ser que esto ocurra absolutamente siempre. Y la forma como nosotros vamos a discutir esto va a ser con un argumento análogo al que usó Loschmidt para objetar al teorema H de Boltzmann, que es pensar en qué pasa cuando vamos para atrás, cuando pasamos la película para atrás. Entonces, para hacer eso, usemos una descripción microscópica de la goma. Entonces, esta descripción sería, bueno, que la goma está compuesta por un conjunto de osciladores armónicos, partículas unidas por resortes, y al final de la cadena de osciladores armónicos tenemos un último oscilador que este es el que nosotros podemos controlar. Tenemos sujeto. Todos los demás, bueno, pueden hacer mil cosas. Bueno, entonces, para convencernos que la segunda ley no se puede cumplir siempre, absolutamente siempre, vamos a restringirnos a un tipo de procesos que es lo siguiente. Vamos a suponer que el protocolo, este proceso en el que variamos la longitud de la cadena, ocurre con el sistema aislado del reservorio. Es decir, nosotros empezamos con la cadena en contacto con el reservorio, en equilibrio, está en equilibrio, ahí la separamos del reservorio, entonces aplicamos el protocolo, modificamos la longitud, y cuando terminamos de aplicar el protocolo, volvemos a poner nuestra coma en contacto con el reservorio, y ahí esperamos que equilibre. Es un caso particular del proceso que describí. Vamos a suponer esto. La gracia de suponer esto es que si suponemos esto, entonces durante el protocolo la evolución del sistema está completamente determinada por el mismo protocolo y por las condiciones iniciales, es decir, por las posiciones y momentos iniciales de todas estas partículas negras. Porque claro, si durante el protocolo el sistema está aislado, no hay nadie que pueda perturbarlo, y entonces si yo conozco las condiciones iniciales y tengo el protocolo dado, entonces puedo predecir toda la evolución. ¿De acuerdo? O sea, entonces, si no hubiéramos supuesto esto de que el trabajo, o sea, que el protocolo ocurre con el sistema aislado, ya no sería verdad que la evolución estuviera determinada exclusivamente por las condiciones iniciales, porque en el camino, bueno, el sistema estaría perturbado de forma aleatoria por el reservorio, y entonces ya las condiciones iniciales no determinarían unívocamente el resultado del protocolo. Bueno, si la evolución está determinada por las condiciones iniciales del protocolo, el trabajo también lo está. Bueno, entonces,
Supongamos, elijamos unas condiciones iniciales tales que se cumple la segunda ley, tales que efectivamente se cumple esta desigualdad. Y ahora consideremos el protocolo inverso. Es decir, bueno, es una cosa que ya comentó Esteban, o sea, arrancamos, o sea, fíjense, este protocolo a t igual a 0 tiene longitud L de tau, es decir, la longitud final del protocolo original. Y a t igual a tau, en el instante final, tiene la longitud de este protocolo es L de 0, es decir, la longitud inicial del protocolo original. Así que este es el protocolo inverso, es el protocolo que corresponde a pasar la película del protocolo original hacia atrás. Bueno, como de acuerdo con este protocolo, la longitud inicial es la longitud final del anterior y la longitud final es la longitud inicial del protocolo anterior, entonces la diferencia de energías libres es menos la del protocolo original. Y ahora elijamos, ahora para el protocolo inverso, elijamos estas condiciones iniciales. Es decir, elegimos como posición inicial la posición final de la evolución dictada por esta condición inicial y este protocolo, y el momento final dado vuelta. Entonces, si elegimos estas condiciones iniciales, estamos cocinando el sistema para que haga exactamente lo contrario que hizo en el protocolo original. O sea, la evolución va a ser exactamente al revés de la evolución que tuvimos en el protocolo original. Y como la evolución va a ser al revés, el trabajo va a ser menos el trabajo del protocolo original. Como el trabajo original cumplía la segunda ley, bueno, o sea, como esto era mayor o igual a esto, cuando si pongo un menos hay que cambiar el signo de la desigualdad, tenemos esto. Pero ahora este menos delta F es el delta F del protocolo inverso, y por lo tanto, de esta forma, estamos violando la segunda ley, porque tenemos un trabajo que es menor o igual al incremento de energía libre. Esto es un argumento similar, como les decía, al que usó Loschmidt para objetar al teorema de Boltzmann. Así que, bueno, o sea, con este ejemplo vemos que la segunda ley no se puede cumplir absolutamente siempre. Bueno, ¿qué está pasando? Bueno, ya lo sabemos lo que está pasando. Es una cosa que esto me parece que no sorprende a nadie. Ya sabemos que la segunda ley tiene un carácter estadístico. No se trata de decir que el trabajo va a ser mayor o igual a delta F siempre, absolutamente, en todas las realizaciones del proceso, sino que es una cosa estadística. Más bien, la forma como tenemos que entender esa ley es de esta forma, como que el valor medio del trabajo es mayor o igual a delta F. O sea, ¿por qué hablo de valor medio? O sea, como esto va a aparecer bastante, me tomo un momento para discutir este punto. Fíjense que, tal como hemos discutido acá, el trabajo está determinado, una vez yo determino el protocolo, el trabajo está determinado por las condiciones iniciales. Ahora, las condiciones iniciales, si el estado inicial es de equilibrio, las condiciones iniciales son random, están distribuidas con el ensamble canónico. Según qué condición inicial yo elija, voy a tener un trabajo u otro. Así que el trabajo es una variable aleatoria. Y eso, hablando solamente del caso el caso particular en el que cuando aplico el protocolo aíslo el sistema del reservorio. Si no aíslo el sistema del reservorio durante el protocolo, hay más fuentes de aleatoriedad que son las que vienen de la interacción del sistema con el reservorio durante el protocolo. Así que bueno, me parece que queda claro que el trabajo es una variable aleatoria. Y entonces la forma como tenemos que entender la segunda ley, como uno diría que deberíamos entender la segunda ley, es como un valor medio. El valor medio del trabajo tiene que ser mayor o igual al incremento de energía libre. Bueno, entonces, siguiendo con esta idea, bueno, sabemos de teórica 3 que para sistemas macroscópicos, sistemas con un número de partículas del orden del número de Avogadro, las fluctuaciones están muy suprimidas. La probabilidad de alejarnos significativamente de un valor medio es despreciable. Entonces, debido a eso, nunca vamos a observar para un sistema macroscópico un comportamiento que viole la segunda ley. Nunca es un nunca estadístico. La probabilidad de observar una violación de la segunda ley es despreciable.
Pero claro, esto ya deja de ser verdad si en lugar de considerar sistemas macroscópicos, consideramos sistemas más pequeños, sistemas, como contaba Esteban antes, de algunos miles de partículas, como por ejemplo, bueno, acá puse como si fuera un pedazo de de ADN. Esteban habló en su clase de un experimento que involucraba un pedazo de ARN. Bueno, para sistemas con un número de partículas relativamente pequeño, entonces ahí sí podemos esperar que podamos observar realizaciones de un proceso donde se viola la segunda ley. Bueno, entonces las relaciones de trabajo lo que hacen es constreñir la forma que tienen estas violaciones de la segunda ley, estas posibles violaciones de la segunda ley. Y ahora vamos a entrar en detalle en estas relaciones. No sé si hasta este punto hay alguna pregunta. Yo, Guillem, tengo una pregunta con respecto a cuando tomás el valor medio de W. ¿Es Sí. un W que es un sistema, es un trabajo termodinámico o es más bien una cantidad, digamos, digamos, del sistema mecánico? Es un trabajo Eh, mecánico, que es lo mismo que el trabajo termodinámico, pero es un trabajo mecánico. O sea, con este ejemplo, o sea, yo agarro este último oscilador y lo muevo. Y al moverlo, bueno, tengo que hacer una fuerza. La fuerza por el desplazamiento es este trabajo. Lo que pasa que, bueno, sí, fíjate que, o sea, quizá, no sé si el tema es que no terminas de ver por qué el trabajo va a depender de las condiciones iniciales. No sé si es esto la pregunta. eh, no sé si tiene que ver con eso. En realidad algo me hace ruido del hecho de tomarle valor medio justamente al trabajo. Como que el trabajo yo en la W ya la veía como una cantidad termodinámica que yo suponía que era un valor medio. Ok, Entonces el hecho de tomarle... ok. Si quieres, en lo que tú consideras el trabajo termodinámico va a ser el valor medio del trabajo mecánico. Estoy hablando del trabajo mecánico. Y lo que digo, Ok, bien. estoy hablando de un trabajo mecánico. Es exactamente, yo agarro esta partícula am, y la muevo y el trabajo es la integral de la fuerza por el desplazamiento. La cosa es que este trabajo, en general, va a depender de las condiciones iniciales. ¿Por qué? Fíjate que, o sea, a ver, me parece que voy a abundar un poco más sobre esto. Fíjate que con este setup que estoy describiendo acá, en el que cuando, am, cuando aplico el protocolo separo al sistema del reservorio, todo el trabajo que yo hago sobre el sistema es la única forma en la que el sistema puede cambiar su energía. Así que el trabajo que yo hago sobre el sistema en este caso es el incremento de energía del sistema. El incremento de energía del sistema va a ser la energía de la condición final, o sea, la energía del estado final, que es todas las Qs finales y todas las Ps finales, menos la energía del estado inicial, que es todas las Qs iniciales y todas las Ps iniciales. Las Qs finales y Ps finales están determinadas por la ecuación del movimiento y por el protocolo por las iniciales. Así que toda esta diferencia de energía es una función de las condiciones iniciales. Por lo tanto, el trabajo es una función de las condiciones iniciales. Ahora, las condiciones iniciales, si inicialmente el sistema estaba en equilibrio con un reservorio térmico, las condiciones iniciales son random, porque están distribuidas de acuerdo con el ensamble canónico. Y por eso el trabajo, que es una función de las condiciones iniciales, es una variable aleatoria. Entonces, este trabajo termodinámico al que te estás refiriendo efectivamente va a ser el valor medio de esta variable aleatoria. No sé si esto queda claro. Entonces, La verdad que sí, 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 me aclaraste un montón de cosas. Entonces, digamos, que el trabajo pueda tomar distintos valores entra cuando lo pones en contacto al sistema con el reservorio o no necesariamente, porque antes me parece que te escuché decir bueno, o que sea, no era necesario. el trabajo puede tomar distintos valores es porque las condiciones iniciales, es decir, posiciones y momentos iniciales de todas estas partículas, pueden ser varias cosas. Si yo estoy seguro de cuál va a ser
cuáles van a ser las condiciones iniciales, entonces el trabajo está fijo. Pero lo que pasa es que yo no estoy seguro de cuál va a ser el Q y P, o sea, todas las Qs y Ps iniciales de este sistema. No estoy seguro porque este sistema viene de estar en contacto con un reservorio térmico, como tú dices, y por lo tanto tiene una, digamos, el valor de Q y P está distribuido según el ensamble canónico. Claro, claro. Más allá de que lo despegues, las condiciones iniciales ya estaban determinadas por eso. Exactamente, así es. Entonces el trabajo es una variable random y entonces es eso. Entonces la forma como tenemos que entender la segunda ley es como un promedio. Entonces sí estoy de acuerdo con lo que dices tú, Gonzalo, que bueno, el trabajo que aparece en la segunda ley, lo que podríamos llamar el trabajo termodinámico, sería el valor medio de ese trabajo del que estoy hablando. No sé si queda claro que el trabajo es una variable aleatoria porque esto, digamos, va a aparecer durante toda la clase. Yo estoy cómodo. Perfecto. A ver. Perfecto. Bueno, si hay alguna duda sobre eso, formúlenla, porque si no, me parece que sí. O sea, si no va a costar más entender la clase. Aunque no haya una duda, si simplemente hay algo que no termina de cerrar, pues puedo abundar más. Bueno, de momento no veo nada, así que voy a seguir. Bueno, entonces eso. Como decía, hemos visto un ejemplo de un proceso en el que se podría violar la segunda ley. La forma como entendemos la segunda ley es como una cosa, un promedio. Y bueno, entonces en principio si tenemos un sistema bastante pequeño, podemos observar realizaciones individuales de un proceso donde se viole la segunda ley y las relaciones de trabajo ponen límites a la forma que pueden tener estas fluctuaciones. Entonces vamos a describir, vamos a estudiar las relaciones de trabajo y la primera que vamos a estudiar es la identidad de Jarzynski. La identidad de Jarzynski, como ya han visto con Esteban, es esta ecuación. Bueno, a Esteban acá le parecía un signo más, pero porque para Esteban W es el trabajo hecho por el sistema y para mí W es el trabajo hecho sobre el sistema. Bueno, ahora en un momento vamos a discutir un poco implicaciones de esta identidad, pero primero vamos a probar la identidad y van a ver que es una cosa muy sencilla y me parece que se puede entender muy fácilmente. Entonces, para probarla, lo vamos a hacer en este caso que acabamos de, o sea, este caso que acabo de describir hace un momento, en el que el protocolo lo aplico con el sistema aislado del reservorio. Es decir, tengo inicialmente el sistema en contacto, lo separo, aplico el protocolo y después vuelvo a estar en contacto. Bueno, en este caso, como hemos dicho, la evolución del sistema está completamente dictada por las condiciones iniciales, que vamos a llamar globalmente, este QI son todas las posiciones iniciales, este PI son todos los momentos iniciales, y este XI es la colección de todas las posiciones y momentos iniciales. Bueno, entonces, como hemos dicho, en este caso, el sistema, como no tiene injerencias externas, es determinista una vez dadas las condiciones iniciales. Entonces, la evolución está dictada por las condiciones iniciales del protocolo y el trabajo, también como he mencionado hace un momento, es la diferencia de energía. Es la energía de la situación final menos la energía de la situación inicial. Pongo acá un LF porque en la situación final el sistema tiene longitud LF y en la situación inicial el sistema tiene longitud LI. Y en general la energía depende de la longitud. Bueno, entonces eso es así. Y como decíamos también, en este caso particular en el que aislamos el sistema del reservorio durante el protocolo, la única fuente de aleatoriedad está en las condiciones iniciales que están distribuidas según el ensamble canónico, que es este. Esta z es la función de partición. Bueno, pues teniendo esto en cuenta,
vamos a probar la identidad de Jarzynski. Entonces, queremos calcular el valor medio de E a la menos beta por W. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues eso será, sumamos sobre todas las posibles condiciones iniciales la probabilidad de esa condición inicial por E a la menos beta por W, el W correspondiente a esa condición inicial. Definición de un valor medio. Ahora, bueno, aplicamos que esta densidad de probabilidad es el canónico, es decir, la fórmula que he escrito hace un momento, que esto es la exponencial de menos beta h dividido la z. Y este trabajo es la diferencia de energías, como hemos dicho hace un momento. Y bueno, ahora esto es muy sencillo. Acá, fíjense que esto se cancela con esto. Así que todo esto al final termina siendo simplemente una sola exponencial. Porque este término se cancela con este. Ahora, bueno, como la evolución, como estamos con el sistema aislado del reservorio, la evolución es determinista, está completamente descrita por las ecuaciones de Hamilton. Entonces, este elemento de volumen, por el teorema de Liouville, no cambia bajo la evolución temporal. Entonces, este elemento de volumen de espacio de fases es el mismo que el dxf, por el teorema de Liouville. Así que bueno, entonces esto de acá no es otra cosa que la función de partición canónica correspondiente a la longitud final. Y bueno, y ahora recordamos, de teórica 3 lo voy a escribir por las dudas. A ver. Recordemos la relación entre la función de partición y la energía libre. A ver si puedo. Bueno, no puedo escribir, no sé qué pasa. Bueno, lo tengo que decir de palabra. La relación entre la función de partición y la energía libre, si se acuerdan, es F igual a menos KT log Z. Significa que Z es E a la menos beta F. Bueno, así que este ratio de funciones de partición no es otra cosa que la exponencial de menos el incremento de energía libre, que eso es la identidad de Jarzynski. O sea que, bueno, de esta forma acabamos de probar la identidad de Jarzynski. Bueno, lo hemos hecho en un caso particular, que es asumiendo eso que hemos dicho, que el sistema durante el protocolo se aísla del reservorio. En realidad se puede probar de la misma forma también en el caso general. Simplemente lo que hay que hacer ahí es, en lugar de integrar solo sobre las condiciones iniciales de nuestro sistema de interés, de nuestra cadena de osciladores, integrar sobre las condiciones iniciales de todo el sistema global, cadena de osciladores más reservorio. Ahí el sistema global evoluciona de forma determinista y podemos aplicar el mismo argumento y llegar al mismo resultado. Así que si bien la forma como presenté el argumento está restringida a un caso particular, esta misma forma de entenderlo se puede usar para el caso general. Bueno, esto es todo sobre la demostración de la identidad de Jarzynski. Y ahora vamos a charlar un poco de consecuencias. O en realidad simplemente voy a presentar un par de consecuencias, pero eso es parte de lo que tienen que probar ustedes. En realidad, Esteban ya las contó un poco estas cosas, así que tienen bastante ayuda para probarlo. Además, son cosas sencillas. La primera consecuencia es que eso que habíamos dicho antes, de que en principio esperábamos que la segunda ley hubiera que entenderla como algo que se cumple en promedio, bueno, efectivamente, esto es una consecuencia de la identidad de Jarzynski. A partir de la identidad de Jarzynski uno puede probar esta desigualdad, que bueno, Esteban ya se la explicó. Ustedes van a tener que demostrar que entendieron esa explicación haciendo la cuenta en el primer problema de la guía. Y la segunda es una que, esta creo que Esteban no lo explicó, que es la siguiente. A partir de la identidad de Jarzynski pueden probar esta desigualdad acá. Esto es la probabilidad de que el trabajo que hacemos viole la segunda ley por una cantidad z. Es decir, que el trabajo sea menor o igual que delta f menos z. Bueno, pues esta probabilidad
eso también lo van a tener que probar ustedes, es menor o igual a esta exponencial. Así que la identidad de Jarzynski pone una cota a cuán grande, pues, o sea, a la probabilidad de que violemos la segunda ley. Fíjense que, bueno, si nuestro sistema es macroscópico, entonces para observar una violación apreciable de la segunda ley, necesitamos que este z sea una energía macroscópica. Pero este beta es 1 sobre kt y kt es la energía típica de una sola partícula. Así que para un sistema macroscópico y para una violación macroscópica de la segunda ley, este número es un número monstruoso. Es un número del orden del número de Avogadro y tenemos una exponencial de menos. Exponencial de menos el número de Avogadro es una cosa extremadamente ridícula. Por eso, en términos, a todos los efectos, para un sistema macroscópico, es imposible que veamos una violación de la segunda ley. Para sistemas microscópicos, esto ya no va a ser tan chico y la probabilidad de observar una violación puede ser un poco más alta. Perdón, Guillem, ¿qué es el ZS? O sea, esto es una digo, lo que me estoy preguntando es una variable. O sea, la probabilidad de que el trabajo que yo hago sobre el sistema sea menor que el delta F, que está fijo, menos una cantidad z, es menor o igual a la exponencial de menos beta z. Si eliges que z sea un joule, pues bueno, es menor a la menos beta un joule, z puede ser 2 joules, lo que tú quieras. ¿Se entiende? Sí, sí, está bien. Y entonces, como beta es 1 sobre kt, es muy pequeño, muy pequeño, el kt es muy pequeño y el z, si queremos que sea grande, eso va a ser tremendamente chiquito, exponencial. O sea, el exponente es tremendamente grande, por lo tanto la exponencial es una cosa exponencialmente chica. Genial. Bueno, estas son dos consecuencias de la identidad de Jarzynski. Bueno, esto es todo lo que quiero decir sobre Jarzynski. Entonces vamos a hablar también del teorema de Crookes. Lo vamos a probar también por un argumento similar. Entonces enunciemos el teorema de Crookes, que es el siguiente. Entonces, llamemos ρ de W, habíamos dicho que W es una variable aleatoria, pues bueno, sea ρ de W la densidad de probabilidad de que el trabajo sea W. Y llamemos ρ estrella de W a la densidad de probabilidad de que el trabajo sea W, pero cuando aplicamos el protocolo inverso. ¿De acuerdo? Esta ρ de W es la probabilidad de que el trabajo sea W cuando aplicamos el protocolo original, al que nos vamos a referir con el protocolo directo, y ρ estrella de W es la probabilidad de observar el trabajo W cuando aplicamos el protocolo inverso. Entonces el teorema de Crookes dice esto de acá. Es decir, la probabilidad de observar W en el protocolo directo sobre la probabilidad de observar menos W en el protocolo inverso es esta exponencial. Entonces, si, por ejemplo, si W cumple la segunda ley, es decir, es mayor a delta F, esta identidad nos dice que la probabilidad de observar menos W en el protocolo inverso, que es algo que, como hemos dicho antes, violaría la segunda ley, está exponencialmente suprimido. O sea, si esto es positivo, entonces es un número exponencialmente grande y por lo tanto esta probabilidad es exponencialmente chica. Bueno, eso es el enunciado del teorema de Crookes y vamos a probarlo por un argumento similar al de antes. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser hacer una cuenta que está muy relacionada, pero no es directamente la cuenta de este ratio que queremos. O sea, no vamos a calcular directamente este ratio, sino otra cosa, y a partir de eso vamos a sacar este ratio. Entonces, o sea, consideremos una condición inicial, digamos, xy para el protocolo directo. Bueno, entonces, la condición inicial para el protocolo inverso que necesitamos para que la evolución sea la evolución inversa es esta. Es decir, lo vuelvo a decir, o sea, consideramos el protocolo directo con esta condición inicial. Entonces el sistema va a evolucionar de una determinada manera hasta llegar hasta un QF y un PF. Entonces, si ahora para el protocolo inverso le damos esta condición inicial,
es decir, la posición final de la evolución anterior y el momento final o los momentos finales de la evolución anterior, pero dados vuelta, entonces, si elegimos esto, el proceso va a ser exactamente, la evolución va a ser exactamente la evolución inversa. Vamos a observar que la película microscópica de lo que hicimos a la ida va a ir al revés a la vuelta. Bueno, entonces vamos a calcular este ratio. Es decir, vamos a calcular la probabilidad de arrancar el protocolo directo con la condición inicial XY sobre la probabilidad de arrancar el protocolo inverso con la condición inicial esta que determina la evolución inversa. Bueno, calculemos esto. De vuelta aplicamos ensamble canónico. O sea, esta probabilidad es un 1 sobre z por e a la menos beta h y esta probabilidad también es un 1 sobre z por e a la menos beta h porque tanto en un caso como en el otro arrancamos con un sistema que fue preparado poniéndolo en equilibrio con un reservorio térmico. Entonces, este ratio está dado por esta ecuación. Es un ratio de ensambles canónicos. Bueno, ahora, fíjense que, bueno, esto de acá, este XY estrella, es casi lo mismo que el XF. Es decir, es casi lo mismo que las posiciones y momentos finales de la evolución dictada por el protocolo directo y esta condición inicial. La única diferencia entre esto y XF es que los momentos están dados vuelta. Pero al hamiltoniano le da igual que le demos vuelta a los momentos, porque los momentos entran cuadráticamente en el hamiltoniano. En el hamiltoniano, la dependencia en los momentos son p cuadrado sobre 2m. Si le doy vuelta, esto no afecta al hamiltoniano. Así que puedo reemplazar este XY estrella dentro de este hamiltoniano por un XF. Pero bueno, ahora esto de acá no es otra cosa que el trabajo que hacemos sobre el sistema en el protocolo directo, asumiendo que partimos de la condición inicial XY. Y esto de acá no es otra cosa que, de vuelta, una exponencial de la diferencia de energías libres. Entonces esto termina siendo esta cosa de acá, que es algo que se parece mucho al teorema de Crookes, solo que, el lado derecho es una cosa muy similar. Bueno, a partir de este resultado, vamos a probar el teorema de Crookes. Vamos a hacerlo. Entonces, acá tenemos, si queremos calcular la densidad de probabilidad de un valor del trabajo, aplicamos la fórmula de la guía 1. Que la fórmula de la guía 1, ¿qué nos decía? Bueno, tenemos que integrar sobre todos los posibles valores de XY, la probabilidad de XY por la delta de ese valor del trabajo menos el valor del trabajo que corresponde a ese valor de las XY. Entonces, fórmula de la guía 1. Nosotros lo que queremos hacer es relacionar esta densidad de probabilidad con la densidad de probabilidad correspondiente al protocolo inverso. Entonces acá me gustaría escribir, no sé si voy a poder, antes no pude. A ver, no sé por qué no puedo. Bueno, ahora sí parece que puedo. Bueno, genial. Bueno, yo quiero... No. Un segundo. A ver si lo puedo. No, bueno, ya fue. Bueno, entonces, lo voy a decir en palabras. Yo lo que quiero es relacionar esta densidad de probabilidad con la ρ estrella. Con la ρ estrella que me aparece acá, que esta ρ estrella es la densidad de probabilidad para el trabajo si aplico el protocolo inverso. Bueno, entonces, si quiero, la ρ estrella, ¿qué pinta tiene? Bueno, la ρ estrella de W
va a ser la misma integral, pero donde acá, como el protocolo inverso empieza con la longitud final, acá tengo que tener un LF. Y acá, esto es el trabajo en el protocolo directo cuando empiezo con condición inicial XY. Acá debería tener un W estrella, que es el trabajo en el protocolo inverso cuando tengo condición inicial XY. Entonces parece que tengo una... Sí, Bernardo me hace una sugerencia con esto de la tableta, pero ya está. O sea, prefiero... O sea, la cosa es que hasta ahora estaba usando otra aplicación para las presentaciones. Hoy quise usar esta porque voy a poner un vídeo, pero no sé. No. En fin, no pasa nada. ¿No? Creo que lo puedo decir en palabras. Bueno, entonces, eso que decía. O sea, esto es la densidad de probabilidad para el trabajo en el protocolo directo. La cosa es que yo quiero relacionar esto con la densidad de probabilidad en el protocolo inverso. Y la del protocolo inverso va a ser, o sea, la probabilidad acá tiene que ser, o sea, esta L tiene que ser la L final, porque es la L con la que arranca el protocolo inverso. Y esta W tiene que ser otra función. Tiene que ser una función que ya podemos llamar W estrella, que es la función que me dice cuál es el trabajo en el protocolo inverso si empiezo con condición inicial de que sí. Eso es lo que hay que tener presente. Con esto vamos a poder andar bien. Bueno, lo primero, entonces, si yo quiero que acá me aparezca un LF, uso la relación que acabamos de probar. O sea, acá tengo una relación entre un ρ de LI y un ρ de LF. Bueno, pues uso esta relación para expresar esto en términos de una ρ que involucra LF. La relación que uso es la que acabamos de probar. Bueno, es esta cosa de acá. El delta F sale fuera porque no depende de las XY, solo depende de la longitud inicial y la longitud final. Acá tenemos bueno, esto, o sea, para que esto se parezca a una probabilidad del trabajo, esto nos molesta, porque deberíamos tener simplemente una ρ y una delta. Pero esto no hace daño, porque gracias a esta delta que tenemos acá, este W este W de XY, que en principio sería una función de XY, en realidad es W, es el dato externo que tenemos. Así que este W de XY que aparece acá, lo puedo reemplazar por W y sacarlo afuera de la integral. Y ahora esto ya se va pareciendo más a la densidad de probabilidad para el protocolo inverso. Bueno, la primera cosa es que para que se parezca más, la variable que aparece acá debería ser la misma que la variable de integración. Pero ahora, recordemos el teorema de Liouville. DXY es lo mismo que DXF. Y DXF es lo mismo que DX estrella Y, porque, o sea, lo único que cambia al pasar de XF a XY es el signo de los momentos. Eso significa que el jacobiano, bueno, va a ser 1 o menos 1 dependiendo del número de partículas que tengamos. Pero eso no importa, porque para hacer el cambio de variables no nos importa el jacobiano, sino solo el módulo. Así que, aunque cambia el signo de los momentos, el DXY es lo mismo, o sea, el DXF es lo mismo que el DX estrella Y. Así que esta integral es esta misma de acá. Por lo que digo, que DXY es lo mismo que DXF y DXF es lo mismo que DX estrella Y. Bueno, y ahora ya esto cada vez se va apareciendo más. Bueno, acá tenemos, o sea, para que esto fuera realmente una densidad de probabilidad del trabajo, necesitaríamos que lo que aparezca acá, la variable también sea la misma sobre la que estamos integrando. Pero bueno, ahora acordémonos que XY estrella es la condición inicial necesaria para que con el protocolo inverso tengamos la evolución inversa a la evolución dictada por XY con el protocolo directo. Significa que este trabajo de acá es exactamente menos el trabajo que haríamos con el protocolo inverso y empezando con XY estrella. Así que, bueno, es lo que escribo acá. Este W estrella de algo es el trabajo en el protocolo inverso empezando con ese algo como condición inicial. Y bueno, ya casi estamos. Para que esto sea totalmente una
densidad de probabilidad del trabajo, necesitaríamos que acá hubiera un menos, pero no importa porque la delta es par, y entonces le puedo poner un menos global al argumento de la delta, entonces obtengo esto. Entonces, esto de acá es exactamente la densidad de probabilidad correspondiente al protocolo inverso, pero evaluada no en W, sino en menos W. Y esto es el teorema de Crookes. Bueno, esto es la demostración del teorema de Crookes. Espero que se haya entendido a pesar de que no haya podido escribir. Bueno, eso es todo sobre el teorema de Crookes. Entonces, vamos a hablar un poquito de consecuencias, igual que hicimos con la identidad de Jarzynski. Bueno, la primera consecuencia de Crookes es que implica Jarzynski. Es algo que Esteban también contó en la clase. También lo van a tener que probar ustedes. Y la segunda consecuencia es que ese resultado que habíamos contado antes, esa consecuencia de la identidad de Jarzynski que habíamos contado antes, que era que la probabilidad de observar un trabajo menor o igual a esto era menor o igual que esta exponencial, o sea, a partir de Crookes uno puede probar algo más fuerte, que es esto de acá. Esto es más fuerte porque esta cosa es menor o igual a 1. Es una probabilidad. Bueno, eso sería todo en cuanto a consecuencias. Me doy cuenta que me olvidé de decir una cosa que les quería resaltar, que, bueno, la voy a mencionar en un momento. Acá, en las consecuencias de la identidad de Jarzynski, bueno, una de las consecuencias que surge de propiedades de funciones convexas es esta de acá, que es, bueno, la segunda ley. Pero bueno, la segunda ley dice más, o sea, la segunda ley no solo nos dice que se cumple esta desigualdad, sino que nos dice que cuando el proceso es reversible, se cumple la igualdad. Y entonces, eso es una cosa que, o sea, si bien esta desigualdad es muy fácil de probar a partir de Jarzynski, a mí me parece que directamente a partir de Jarzynski no es tan obvio cómo ver que, al menos a mí no me parece tan obvio, cómo ver que en el caso de un proceso reversible se cumple la igualdad. Pero bueno, entonces por eso les quiero comentar una cosa, que es que en el problema 3, que también lo van a tener que hacer para entregar, ustedes van a calcular explícitamente o sea, ustedes van a calcular explícitamente el ρ de W, van a calcular explícitamente cuál es la densidad de probabilidad para cada valor del trabajo, para un sistema sencillo, que es un oscilador armónico, un solo oscilador, y con un protocolo sencillo, que es un protocolo lineal, es decir, la longitud de la cadena, que en este caso tiene un único oscilador, la longitud de la cadena evoluciona linealmente con el tiempo, con una velocidad dada. Bueno, entonces cuando hagan esa cuenta, y eso se lo digo también, me parece que les va a servir como un chequeo de la cuenta, cuando hagan esa cuenta van a ver que cuando toman el límite en el que la velocidad, de vuelta acá me ayudaría a escribir, pero bueno, cuando toman el límite en el que la velocidad a la que va el protocolo, de vuelta digo que, o sea, la longitud de la cadena en el ejercicio es lineal en el tiempo, es decir, es un LI más B por T. Y T, y el protocolo dura un tiempo tau. T va desde 0 a tau. Entonces, cuando hagan la cuenta de la densidad de probabilidad, pueden, y de hecho incluso antes de calcular la densidad de probabilidad, van a ver, deberían ver, que en el límite en que la velocidad del protocolo está B, que aparece en la función L de T, tiende a 0, y al mismo tiempo tau, el tiempo durante el que aplicamos el protocolo, tiende a infinito, de tal forma que el producto de B por tau, que está fijo, es que esto es lo que llamaríamos un proceso reversible, un proceso que ocurre, que es un proceso, hay un cambio finito, pero ocurre a un ritmo infinitamente lento. Bueno, les emplazo que cuando hagan las cuentas del problema 3, se fijen que el trabajo en ese límite, o sea, en general el trabajo va a depender de las condiciones iniciales, pero en ese límite, en el límite reversible, digamos, el límite B yendo a 0, tau yendo a infinito, B por tau fijo,
el trabajo no depende de las condiciones iniciales. Entonces, si el trabajo no depende de las condiciones iniciales, entonces ya no es random, porque toda la aleatoriedad en el trabajo estaba en el hecho de que dependía de unas condiciones iniciales que eran random. Bueno, ya no es random. Y si no es random, entonces no fluctúa. Su densidad de probabilidad es una delta. Y bueno, si la densidad de probabilidad es una delta centrada en algún lado, este valor medio es el centro de esa delta y, bueno, digamos, este valor medio también es E a la menos beta por el centro de esa delta. Así que en ese caso, en el que la distribución es una delta, la identidad de Jarzynski implica la igualdad. Bueno, a mí me habría gustado entender esto más en general, me parece que se debería poder entender esto más en general. Me suena a que el tema de los invariantes adiabáticos debería servir para poder entender esto que os acabo de explicar más en general, pero yo no, o sea, de momento no tengo una explicación más general. Bueno, entonces, volviendo a donde estábamos, ya demostramos el teorema de Crookes, hablamos de las consecuencias y por último vamos a hablar un momento de una aplicación, que en realidad ya la contó Esteban, la vamos a repasar. Entonces empezamos, para empezar, para asegurarme que, o sea, yo les pregunto, ¿cómo harían ustedes, con un sistema macroscópico, cómo harían para medir la diferencia de energía libre entre dos estados del sistema con la misma temperatura? Pensemos en un sistema macroscópico. ¿Cómo lo harían? Bueno, lo acabo de decir. A ver, a nadie se le ocurre una idea de cómo hacerlo. Ya puse un spoiler, pero bueno. Bueno, pues lo digo yo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la forma como podemos medir la diferencia de energía libre entre los estados con la misma temperatura es, bueno, agarramos el sistema y le aplicamos un proceso reversible e isotermo, porque que una los estados inicial y final. Porque si hacemos eso, bueno, la segunda ley en ese caso va en la igualdad y en ese caso el trabajo es igual a la diferencia de energías libres. Así es como mediríamos esta diferencia. Bueno, resulta que si queremos hacer eso con un sistema microscópico, un sistema pequeño, eso no siempre es posible de hacerlo. Y un ejemplo es el experimento este que les contó Esteban, en el que se tiene un pedazo de ARN con forma de horquilla y uno empieza a estirar ese pedazo y en algún momento el pedazo se rompe. Y bueno, entonces eso es un proceso que no es reversible. Entonces, digamos, en ese caso no se puede aplicar este método para calcular la diferencia de energías libres. Bueno, entonces lo que se puede hacer, como ya les contó Esteban, lo resalto acá, lo que sí se puede hacer es aplicar la identidad de Crookes. Entonces, ¿cómo aplicamos la identidad de Crookes? Bueno, lo que hacemos es repetir un mismo protocolo muchísimas veces. Para cada vez que repetimos el protocolo, medimos el trabajo, y esto se puede hacer, como les ha contado Esteban, usando estas pinzas ópticas. Y entonces, con eso, obtenemos una estadística, un histograma para el trabajo, con un protocolo fijo. Después hacemos lo mismo con el protocolo inverso, y con eso ya tenemos las distribuciones de probabilidad, podemos calcular el ratio, y de ahí sacamos delta F. De hecho, también como les ha contado Esteban, haciendo esto, uno también verifica la identidad de Crookes, porque la identidad de Crookes nos dice que este ratio solo depende de las... O sea, este ratio es igual a... Bueno, la identidad de Crookes
es esta. O sea, nos dice que este ratio solo depende del valor del trabajo y de los estados inicial y final. No depende de qué protocolo aplicamos. Entonces, si resulta que este ratio para un mismo valor de W es el mismo para todos los protocolos, pues entonces estaremos verificando el teorema de Crookes. Y esto es lo que efectivamente se hace. Y se hace en este trabajo que les mencionó Esteban. Bueno, esto es todo respecto a relaciones de trabajo. Entonces vamos a hablar un momento de motores moleculares. Entonces, para hablar de esto, bueno, recordemos a nuestra amiga la quinesina, que es este bicho que de forma aparentemente milagrosa camina por los microtúbulos de una célula, arrastrando una carga. Y bueno, uno ve esto, yo al menos cuando vi esto la primera vez, me parece increíble que esto pueda funcionar. Y bueno, el funcionamiento de estos bichos está basado en un uso crucial de las fluctuaciones estadísticas. O sea, para caminar entre comillas, esta proteína, que es la quinesina, hace un uso crucial de las fluctuaciones estadísticas. Entonces, simplemente lo único que quiero hacer con este tema es presentar un modelito muy sencillo que un poco, bueno, eso, modela cómo la quinesina aprovecha las fluctuaciones estadísticas para caminar por el microtúbulo. Ya, o sea, el modelo no tiene más pretensiones que el de ser eso, un modelito, pero al menos me parece que a uno le ayuda a ganar un poco de intuición de cómo funcionan estas cosas. Y el modelo es el siguiente. O sea, modelamos el motor molecular, la quinesina, como una partícula que está sometida a un potencial que tiene esta forma. Es un potencial periódico, pero cuyos valles son asimétricos, son como una sierra, digamos. Todo viene así y después sigue vertical. Bueno, entonces tenemos este sistema. Este potencial podemos pensar que es debido al microtúbulo. El microtúbulo genera este potencial. Entonces, en un cierto instante, todo este potencial desaparece. O sea, de entrada tenemos la partícula fija en un mínimo de este potencial y, bueno, en un cierto instante el potencial desaparece. Esta desaparición lo que modela es el hecho de que en algún momento el motor, la quinesina, absorbe energía que hay en la célula, que se liberó en la célula debido a un proceso típico que ocurre en la célula, que es la hidrólisis del ATP, del adenosín trifosfato. O sea, la partícula absorbe una energía que se liberó en la célula y, aprovechando esa energía, puede escapar del potencial. Entonces, eso lo modelamos como que este potencial desaparece. Entonces, cuando el potencial desaparece, lo que hace la partícula, entonces la partícula es libre de moverse, pero bueno, no se mueve en línea recta, sino que, bueno, de hecho, en principio, si nada la perturbara, se podría quedar quieta, pero lo que pasa es que la perturba el medio. O sea, lo que hace la partícula es experimentar un movimiento browniano por interacción con el medio en el que está. Entonces, significa que cuando el potencial desaparece, la partícula puede, bueno, de forma aleatoria, puede moverse. O sea, tiene la misma probabilidad de ir hacia la izquierda que hacia la derecha. Pero bueno, al cabo de un cierto lapso de tiempo, el potencial reaparece porque esa energía que absorbió la quinesina se disipó. Entonces, reaparece el potencial y entonces ahí pasa lo siguiente. Claro, la partícula durante su movimiento browniano pudo haber ido tanto para la izquierda como para la derecha. Pero si se fue, digamos, si cayó acá, entonces cuando el potencial reaparece, va a volver al punto de partida. Mientras que si cayó acá, cuando el potencial reaparece, va a caer en el mínimo siguiente. Entonces, de esa forma, estadísticamente, la partícula avanza de izquierda a derecha. Entonces, eso es un modelito que trata de describir de forma cualitativa el funcionamiento de la quinesina. Obviamente, esto, no, como ya les digo, no pretende ser una explicación fundamental de cómo funciona la quinesina,
seguramente con Esteban lo van a ver más en detalle y después cuando veamos la charla de Luciana Bruno lo van a ver todavía más en detalle. Bueno, entonces eso es todo, ya no tengo nada más que decir, solamente les voy a mostrar acá unas referencias. Primero, acá hay un review de Jarzynski sobre el tema de las identidades, bueno, sobre la identidad de Jarzynski, las relaciones de trabajo en general, que está buenísimo, me parece que es clarísimo, y es de donde saqué estas demostraciones que les pasé de la identidad de Jarzynski y del teorema de Crookes. Después acá tienen justo el paper que les contó Esteban, justo ese paper, que es este paper donde experimentalmente se verifica el teorema de Crookes y se usa para medir diferencias de energía libre. Y por último, aunque yo no lo mencioné, bueno, las relaciones de trabajo hablan de qué les pasa, o sea, de qué forma, o sea, constriñen la forma que pueden tener las fluctuaciones alrededor del valor medio, que en principio pueden violar la segunda ley. Los motores moleculares, tal como acabo de describir, hacen un uso crucial de las fluctuaciones. Entonces, no es extrañar que haya digamos, que estén relacionadas las dos cosas, que haya una relación entre las relaciones de trabajo y el estudio de los motores moleculares. Entonces, yo no he dicho nada sobre este tema, pero bueno, acá les he pasado un review sobre la aplicación de las relaciones de trabajo a motores moleculares. Y bueno, esto es todo. No tengo nada más que decir. No sé si hay alguna consulta. Guillem, ¿Sí? la demostración del teorema de Crookes Sí. es también sin estar en contacto con el baño térmico, ¿no? Lo hice de la misma forma, sí, sin estar en contacto con el baño térmico. Pero de vuelta enfatizo que el mismo argumento funciona y sirve para probar el teorema de Crookes, pero entonces tienes que considerar al sistema global formado por tu cadena y el reservorio. Y en ese caso dijiste que hay que integrar también sobre, además de las condiciones iniciales, serían las distintas trayectorias son, o qué. Entonces hay que integrar, o sea, entonces el argumento es exactamente el mismo, es decir, hay que integrar sobre las condiciones iniciales, pero ahora ya no son las condiciones iniciales solo de nuestro sistema, sino también las del reservorio. O sea, la integral en muchísimas más variables, que son las condiciones iniciales de nuestra cadena de osciladores y además las del reservorio, que es puedes pensar que es un gas de muchísimas partículas. Claro, está bien. Y bueno, te hago esta pregunta rápida, hicieron ahí una pregunta en el chat. En el caso de que uno haga digamos, esa demostración ¿Sí? con el sistema en contacto con el reservorio, el Sí. teorema del Liouville para los elementos de volumen se puede usar también. Bueno, O sea, uno de todo el sistema entero, o sea, el sistema formado por reservorio más tu sistema de interés, ahí puedes aplicar el teorema de Liouville, sí. claro, o sea, como que está bien. O sea, consideras más grados de libertad y metes el reservorio como también si fuese, digamos, un Claro, sistema como el argumento es todo igual, es todo igual, pero es acá, ¿no? Bueno, es todo lo mismo, solo que acá la integral no es solo en, digamos, esta x, ya no es solo la condición inicial del sistema, sino la de todo el sistema completo formado por sistema más reservorio. Perfecto. Entonces ahí en principio dirás, bueno, ok, pero entonces llego a una identidad donde este delta F ya no es el delta F. O sea, el teorema de Crookes, este delta F que aparece, es el delta F de mi sistema, no es del sistema más reservorio. Pero en cambio, aplicando este argumento, llegarías a un teorema de Crookes donde el delta F es el delta F del sistema más reservorio. Lo que pasa es que el delta F del reservorio es cero, porque delta F del reservorio es delta U menos T delta S, pero para un reservorio, delta U es T delta S. Así que esto termina probando el teorema de Crookes igual que... O sea, yo lo presenté
en este caso particular para, bueno, porque me parece que es más sencillo de entender, pero se puede generalizar. Sí, sí, totalmente. Me parece bien empezar por esto, así. Bien. Genial. Y listo, ya está. No, te escucho. No, no, igual había una pregunta en el chat, así que... Entonces, miramos esta pregunta. Gastón, tengo una duda que me quedó de antes. ¿Puedo considerar cualquier proceso cíclico reversible, aunque no tenga idea de cómo se lleva a cabo, con un proceso entre infinitas fuentes? Ah, o sea, es una duda de otra cosa, ¿no? Lo pregunto con la motivación de determinar la eficiencia óptima. Puedo agarrar la mínima y la máxima temperatura a la que se llegue en el proceso como temperaturas provenientes de fuentes. Sí, o sea, a ver. Sí, efectivamente. O sea, un proceso cíclico reversible, en principio, o sea, hay casos donde, digamos, en general, o sea, si tú quieres generar un proceso reversible cualquiera, espera, voy a compartir otra pantalla, a ver si así, espera un segundo. Entonces, a ver, ahora supongo que sí voy a poder. Bueno, no, se ve que tengo un problema con la tablet como la primera clase. Bueno, ya fue. Te lo explico así. Bueno, o sea, para un proceso reversible cualquiera, un proceso cíclico reversible cualquiera, es una curva cualquiera que tú puedas, cerrada, que tú puedas dibujar en el diagrama PV. O sea, si tú puedes dibujar tu proceso en el diagrama PV, significa que en todos los pasos del proceso, el proceso pasaba por estados de equilibrio. Entonces, procesos cíclicos reversibles hay un montón. Entonces, sí, si tú lo que quieres es generar un proceso cíclico reversible cualquiera, entonces vas a necesitar infinitas fuentes. Ahora, si lo que quieres es generar un proceso reversible específico, entonces es posible que no te hagan falta infinitas fuentes. Por ejemplo, te digo el proceso cíclico más pavo que te puedas imaginar, que es un proceso adiabático en el que yo arranco en un estado, adiabáticamente, por ejemplo, un gas ideal se expande adiabáticamente y después se comprime adiabáticamente siguiendo el mismo camino de la ida. Es un proceso trivial. Para ese proceso no necesito ninguna fuente. Otro proceso cíclico reversible es el de Carnot. Para ese proceso, que es un proceso reversible específico, para ese me basta con dos fuentes. Ahora, la respuesta a tu pregunta es, ¿necesito infinitas fuentes para un proceso cíclico reversible? Bueno, si yo quiero un proceso cíclico reversible arbitrario, sí, necesito infinitas fuentes. Si es específico, es posible que me hagan falta menos. No sé si eso responde a tu pregunta, Gastón. Ah, ok. Si siempre puedes asumir... Sí. A ver. Ok, o sea, tú lo que dices, tengo un proceso cualquiera, sin hablar de fuentes, y quiero saber si siempre puedo... si siempre puedo asumir que... Sí, o sea, si siempre puedo asumir que puedo contar con tantas fuentes como yo quiera para generar ese proceso. Sí, sí, me parece que sí. O sea, sí, me parece que sí. Pero sí, perdón, no puedo precisar mucho, pero sí, me parece que sí que, o sea, que no hay problema, puedes asumir eso sin problema.
Voy a pensar mejor una respuesta más concluyente, pero sí me parece que sí. Bien. Bueno, no sé, Gonzalo, me parece que te habías quedado con una pregunta. Sí, pero ahora no me acuerdo, me quedé pensando en esto. Así Sí. que, nada, ahora si viene, pregunto. Bien. Bueno, ¿más consultas? Si no, paro la grabación. Bueno, ok, voy a parar la grabación.